Bueno, pues a continuación, la siguiente presentación es la de José Manuel Guillén Ruiz y María Oliva Rodríguez sobre el Museo de Galera, patrimonio transformador de su entorno. Bueno, la presentación que nosotros vamos a hacer pretende un poco enseñar cómo la intervención en el patrimonio arqueológico y su apertura al público pueden transformar en muchas diversas facetas un entorno como es el de Galera. El Museo de Galera es un museo local. Hay que tener en cuenta que Galera es un municipio con 1.200 habitantes, con lo que eso supone, y que está en una de las comarcas más deprimidas de Andalucía, ¿no? Entonces, es importante tener eso en cuenta porque todo lo que vamos a explicar después toma sentido en un contexto como ese. Está abierto al público desde hace 16 años, es un museo joven, pero ese tiempo ya nos ha permitido valorar el impacto que tiene, como digo, tanto en Galera como en su entorno. Y el Museo de Galera forma un conjunto con dos yacimientos que hay abiertos al público en la localidad. Por un lado tenemos el museo, que es donde se centraliza o donde se gestiona y se centraliza todo lo que tiene que ver con el patrimonio arqueológico del pueblo. Es el sitio desde el que se dirige también la gestión de los yacimientos arqueológicos y en su discurso, en su sala, sobre todo se remite a estos dos yacimientos, que son la necrópolis de Tutuji, que es una necrópolis íbera, de la que hay bastantes materiales en este Museo Arqueológico Nacional, y Castellón Alto, que es un poblado argárico que se puede recorrer por completo, que conserva muy bien el urbanismo y que tiene reconstruida pues una casa, hay una casa reconstruida y algunas sepulturas. Y eso permite, la visita a este yacimiento permite entender muy bien cómo era un poblado prehistórico. En Castellón Alto, además, en 2002, apareció una sepultura excepcional que está muy bien conservada y que uno de los individuos que estaba en la sepultura está parcialmente momificado, ¿no? Son los restos momificados más antiguos de la península. El Museo de Galera, aparte de las funciones normales que tiene todo museo, de investigación, conservación, difusión, ha influido en su entorno, como decía, un entorno, empezando por el municipio, que es un pueblo muy pequeño, con 1.200 habitantes, no solamente en el pueblo, sino en la comarca, que también os decía que es una comarca bastante deprimida. En lo que ha influido o las cuestiones en las que nosotros incidimos a la hora de valorar lo que ha supuesto la creación del Museo de Galera y su trayectoria en estos 16 años, son recuperar el patrimonio arqueológico fruto de hallazgos casuales. De hecho, el inicio del museo se hace con la recuperación de colecciones privadas que conocíamos que estaban en el pueblo, y a partir de la apertura del museo nos hemos convertido en el referente de la comarca en el que se depositan los hallazgos casuales que se producen. Hace un par de meses apareció un busto de un Apolo en un pueblo de la comarca y directamente nos llegó a nosotros. Luego ha resultado ser un Apolo que era una copia actual y no tenía valor, pero nosotros somos la referencia en cuanto hay algún hallazgo casual en la zona. Luego hay una labor de concienciación de la población de la importancia de su patrimonio. Galera es un sitio en el que la arqueología ha estado presente prácticamente desde inicios del siglo XX. En la necrópolis de Tutuji las primeras excavaciones se hacen en 1918, las primeras excavaciones científicas, porque el yacimiento había sido expoliado previamente.
la población vive la arqueología, porque además en un pueblo tan pequeño cualquier actuación que tiene que ver con la arqueología llega a todo el mundo, ¿no? Y luego la presencia de los medios en hallazgos excepcionales o en ese tipo de cuestiones también hacen que la propia población tome conciencia de su patrimonio. De hecho, desde que abrimos el Museo de Galera, los expolios que antes eran, bueno, más o menos frecuentes en algunos yacimientos, desaparecieron por completo. Y los propios ciudadanos son los que se han encargado en muchos casos de avisar de cómo se estaban expoliando algunos yacimientos y de impedirlo. Luego es un foco cultural, bueno, un museo siempre es un foco cultural. Nosotros lo que intentamos es que poder traer hasta Galera cuestiones relacionadas con Galera, pero que no necesariamente están en Galera, ¿no? Ahí tenemos una imagen de una exposición que hicimos con materiales de la necrópolis de Tutuji, que se encontraban en otras instituciones. Bueno, esta imagen de la derecha es la sepultura que les decía, que está parcialmente momificada, una sepultura argárica con un individuo parcialmente momificado, y que después de estudiar, de un par de años de estudio de laboratorio, volvió y se quedó en el Museo de Galera como el sitio de referencia y como sitio cercano al yacimiento en el que aparecieron esos restos, que es a su vez visitable. Luego, también es un instrumento para la educación. Nosotros tenemos programas anuales con el colegio y los alumnos, desde que empiezan en el colegio, tienen conciencia de ese patrimonio arqueológico. Aparte, hay toda una serie de actividades, como actividades de arqueología experimental o campos de trabajo, que no tienen que ver con la educación reglada, pero que ayudan a que la población más joven sienta su patrimonio. Luego hay una cuestión que es la del impacto económico. En un sitio como Galera, el impacto económico que se genera se nota, porque en un sitio tan pequeño el impacto se va a notar, ¿no? En primer lugar, bueno, se genera empleo directo. La arqueología ahora mismo genera 5 empleos directos y permanentes. Eso en términos absolutos puede parecer casi ridículo, pero en un sitio como aquel supone el 2% del empleo de la localidad, ¿no? Luego, hay una atracción de visitantes y han ido de la mano la rehabilitación de una serie de alojamientos en casas cuevas, sobre todo, con el desarrollo de la apertura del museo y de los yacimientos arqueológicos. Y, bueno, aquí tenemos un dato, que es que el 41% de los visitantes del museo se alojó o en Galera o en su entorno más próximo, ¿no? Y casi todos, o la mayor parte, se alojaron en casas cuevas, que son viviendas tradicionales rehabilitadas. Se ha favorecido la aparición de empresas ligadas al patrimonio, ¿no? Han aparecido un par de empresas que hacen actividades complementarias a la visita del museo y de los yacimientos, y luego también ha aparecido un taller de reproducciones arqueológicas que fabrican sus piezas y tienen mercado. Y para terminar, se ha afianzado y se ha dado forma a un sentimiento identitario. Esto nos parece muy importante. Bueno, el museo tiene no solamente arqueológico, tiene una sección etnográfica, y la sección etnográfica ha servido para enganchar o hacer partícipe a la población más mayor, que ve cómo las actividades que ellos desarrollaban en su vida se musealizan, y eso lo ha ligado bastante al museo y al patrimonio en general. Luego, como la compañera de Pilar de la Horadada, pues el nombre arqueológico aparece en toda una serie de empresas en el pueblo. Y, por último, la población joven. También hemos podido medir cómo influye en la población joven. En un estudio que se hizo de todos los estudiantes de secundaria de la comarca,
se les preguntaba si estaban orgullosos de su pueblo, si poco o nada orgullosos, o algo o muy orgullosos. Solamente los alumnos de Galera y Orce, que son los dos pueblos en los que se ha intervenido de forma más potente en el patrimonio arqueológico, tenían el 100% de los alumnos a los que se le preguntó estaban orgullosos de su pueblo, lo que demuestra que al final la intervención en arqueología es indudable que forma un sentimiento identitario y que es capaz de incluso de fijar a la población en su sitio de nacimiento. Con esto acabo. Muchas gracias.